Bueno, buenas noches. Hoy estamos aquí reunidos el grupo 58. Vamos a realizar la socialización de la tarea número 5, prueba objetiva abierta, o evaluación final. Hoy nos acompaña la compañera Francis Gise Incapié, María Fernanda Valencia, Mariluz Arboleda, y quienes habla Yonel Merobando. Entonces, para dar inicio, la compañera Luz Mari nos va a socializar la tarea número 1. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Mariluz Arboleda y soy la encargada de socializar la primera tarea. Esta primera tarea dice pretarea reconocimiento. Entonces, en esta primera fase vamos a realizar la lectura de las referencias bibliográficas de la unidad y las temáticas a trabajar del curso de Comunidad, Sociedad y Cultura. Dice que se debe realizar un glosario con 15 conceptos y su definición, pues para permitir el reconocimiento del curso, además de un texto argumentativo. Entonces, para el glosario encontramos entonces palabras como potenciación, creatividad, cultura, inteligencia, procesos cognitivos superiores, comunidad, sociedad, construcción de subjetividades, antropología psicológica, contexto, empoderamiento, biosocial cultural, empoderamiento pacifista, empoderamiento psicológico, y el texto argumentativo dice que según Jerez en 2012 el aprendizaje es un proceso que depende básicamente de cómo el alumno aprovecha las herramientas pedagógicas que el maestro brinda para obtener un aprendizaje significativo. Entonces, eso es pues lo que hace parte de la primera tarea. Ahorita entonces continuamos con la compañera Franci con la tarea 2. Buenas noches para todos, mi nombre es Francis Gisela Incapié García. La tarea 2 era reconocer y explicar los conceptos de comunidad y sociedad. Eran dos partes. Una es la reflexión de las lecturas de identidad y comunidad y el sujeto de la comunidad y la sociedad. Esta reflexión nos deja que la identidad de cada ser humano empieza a constituirse como un proyecto complejo, totalmente subjetivo y alejado por completo de la objetividad. Se constituye como un proceso sin fin, en permanente crisis debido a las diversas influencias y presiones que ejerce la sociedad y la comunidad global sobre ella. Diversos autores concuerdan en que existen dos maneras de desarrollar una identidad y que puede darse por el relacionamiento orgánico de los sujetos con su contexto o puede ser impuesta según el rol que se desarrolle en una sociedad, muchas veces de manera coactiva. La primera manera de crear identidad se da dentro de un grupo primario como comunidad, mientras que la segunda es un grupo secundario como la sociedad. Lo que sí es cierto es que cada ser humano es único dentro de cualquier aspecto de la vida, por eso al hablar de la relación social y del papel que ejerce o que tiene el sujeto dentro de la sociedad, todas las personas dan sobre este tema sus ideas personales. Cuando se habla de sociedad suele hacerse para referirse a cualquier tipo de organización humana. Según Marx 1974, la sociedad en el sentido de una comunidad presenta un orden en el que predomina en cada uno de los integrantes el sentimiento de ser parte de un todo. Ahora bien, después de leer esta parte, se puede decir que el sujeto dentro de una comunidad social cumple un papel muy importante, ya que este puede definirse de acuerdo a su entorno y asimismo puede identificarse por su personalidad particular y autenticidad. Para el sujeto poder pertenecer a una comunidad o sociedad necesita de otras personas para poder desarrollarse, bien sea a través de la interacción o de la convivencia social. Todo sujeto dentro de una sociedad debe estar relacionado con los demás sujetos para poder ejercer la vida social. Es decir, que de la misma manera que el sujeto influye en la sociedad también influye en el sujeto.
Ambos se constituyen estableciendo una relación recíproca. Bueno, otro punto de esta tarea era la infografía, en la cual se reconocen los aportes teóricos de los conceptos de comunidad y sociedad, donde se toman pues aportes como el autor Ferdinand, el cual dice que a partir de las diferencias entre comunidad y sociedad existe un punto de coincidencia entre ambos conceptos. Ambas nociones expresan relaciones recíprocas que tienden a la unidad o unión. Marx dice que existe una cercanía entre la noción de comunidad y el concepto de masa, así como una asociación entre la noción de la sociedad con la del individuo. No hay sujeto individual. También dice que la diferencia entre sociedad y comunidad se basa en la actitud de sus partícipes, mientras que en el concepto de sociedad la actitud de los actores se basa en una compensación de intereses por motivos racionales en la comunidad. La actitud se apoya en el sentimiento subjetivo de integrar o construir un todo. El autor Durkheim denomina orgánica a la solidaridad fundamentada en la diferenciación de los individuos por analogía con los órganos del ser vivo, cada uno de los cuales cumple su propia función y no se asemejan a lo de los demás, pese a lo cual todos son igualmente indispensables para la vida. Denomina la solidaridad mecánica, donde los individuos son iguales o se parecen, es decir, la individualidad. La solidaridad orgánica, los individuos ya no son semejantes sino diferentes, es decir, la colectividad. El autor Bauman denomina la comunidad como antigua en el tiempo y la sociedad como algo moderno. Apoya a Redfield, que presenta las características de una naturaleza de la comunidad que es diferente respecto a los demás, es pequeña, es autosuficiente y abastece todas las necesidades y actividades que demandan sus miembros. Será como el resumen de la tarea 2. Podemos continuar con la tarea 3 a cargo de la compañera Fernanda. María Fernanda no tiene audio. Buenas noches, tutora y compañeros. A continuación les voy a presentar la tarea 3, la cual tiene como nombre identificar y explicar los conceptos teóricos de cultura. En esta actividad se conformó por dos partes. La primera era realizar un ensayo argumentativo con los conceptos más relevantes de la psicología cultural y la actividad humana. En el primer punto, la idea es dar un concepto claro entre la psicología cultural y la actividad humana. De esta manera puedo partir de que la idea de que la actividad humana da un concepto de la forma en que determina el comportamiento individual, es decir, de qué manera existe una predisposición de los individuos a tener ciertos comportamientos. La psicología cultural muestra de qué forma esta predisposición en el comportamiento o creencias trascienden en el tiempo y en las generaciones, haciéndose estos comportamientos algo común en dicha sociedad, a su vez siendo parte de la cultura. Es por esto que considero que estos conceptos no son ajenos entre sí, por el contrario, se alimentan uno del otro. La psicología cultural y la actividad humana generan trascendencia en la cultura, o sea, en el comportamiento y las creencias, mientras la sociedad la vive en su día a día. Dicho de esta forma más corta, la actividad humana es el hacer mediante el comportamiento. La psicología de la cultura es la memoria histórica que trasciende entre las generaciones. La segunda parte es argumentar la pregunta que plantearon, que es ¿qué es la cibercultura desde el contexto biopsicosocial cultural? La cibercultura es el nacimiento de una sociedad digital donde confluyen variedad de culturas en el propósito de confrontar, mezclar y dar a conocer variedad de civilizaciones con diferentes historias, diferentes métodos educativos y diferentes raíces históricas que a su vez generan variedades culturales. A continuación, sigue el compañero John Denver Obando presentando la tarea número 4. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno,
me corresponde socializar la tarea número 4, el tema del empoderamiento. Bueno, esa tarea está dividida en 3 partes, que es el empoderamiento psicológico, el empoderamiento en procesos, niveles y contexto, y el empoderamiento pacifista. Bueno, en el empoderamiento psicológico podemos decir que es un proceso a través del cual los individuos adquieren control sobre sus propias vidas, ¿cierto? Las características de este se componen por dimensiones como la personalidad, los aspectos cognitivos y los aspectos motivacionales de control personal, la autoestima, la toma de decisiones y la autoeficiencia, así por concepciones de control y autoeficiencia en la esfera sociopolítica. La finalidad de ¿cuál es? Implica un proceso de mecanismos mediante los cuales las personas, las organizaciones y las comunidades ganan control de sus propias vidas. ¿Qué concluye este empoderamiento psicológico? Es un indicador de que los individuos están tomando acciones colectivas como componente comportamental. Y esto a su vez incluye un componente interpersonal para generar cambios sociales y políticos. Estos empoderamientos, por lo general, fluyen entre los 3. Todo el tiempo estamos hablando del mismo tema de empoderamiento tanto como psicológico, tanto pacifista, y el empoderamiento en los niveles de contexto. Ese empoderamiento habla de qué temas. Es un proceso de empoderamiento que incluye acciones, pero además cogniciones motivacionales y sentimientos, ¿cierto? Y por lo tanto los resultados también dan buenos resultados. Una persona puede estar realizando acciones, pero también percibiendo o recibiendo resultados. ¿Qué característica tiene este empoderamiento? Pues más que desde la parte individual, es más para la parte como social, comunitaria, porque está reflejado para la parte de las organizaciones, tiene unas características que son creer en las personas, proporcionar un clima de crecimiento y confianza, generar o propiciar un sistema de liderazgo que beneficien pues tanto a las personas como a las organizaciones. Un punto principal de este empoderamiento es el valor como orientación valórica. El empoderamiento implica un tipo de intervención comunitaria. Este ya habla más desde la parte comunitaria, ¿sí? El otro ya habla más desde la parte individual. Y vamos a hablar del tema del empoderamiento pacifista. Ya este incluye tanto la parte individual como la parte social, ¿sí? El empoderamiento hace referencia a múltiples significados, de acuerdo como lo quiera ver cada uno, que implica desde varias dimensiones, desde lo personal hasta la comunitaria o colectiva, desde la parte pública hasta la parte privada. Se hace visible en diversas experiencias de paz y el reconocimiento de las mismas. ¿Sí? Nosotros como personas que tenemos que influenciar en este empoderamiento, en ser pacifistas, en ser personas desde la parte personal y parte profesional, manejar todo el tema como de la neutralidad entre las sociedades para que no influyan la violencia ni las guerras. Nosotros somos como el puente entre la sociedad para que de entre nuestros conocimientos y nuestra profesión se trate de eliminar todas esas ideas de guerra y así poder ser personas pacifistas. ¿Qué lo caracteriza? La transformación de la conciencia y de las personas para que se construyan mejores condiciones sociales, económicas, políticas y culturales. Por eso ya el uno habla más de la parte individual, el otro habla parte ya comunitaria, y este empoderamiento pacifista ya nos involucra a toda la parte de la sociedad. ¿Qué finalidad tiene este empoderamiento? Reconocer las realidades, las prácticas y las acciones pacifistas y sus capacidades para actuar y transformar en entornos más o menos cercanos, para impulsar y promover la creación de redes entre todos los actores de una u otra forma tienen intereses en promocionar la paz. ¿Qué concluye el empoderamiento pacifista? Que se puede pensar, puede sentir y se puede actuar de manera diferente y transformar
desde la parte social, las condiciones de manera no violenta, teniendo como base el conocimiento, el respeto y la aplicación de los derechos humanos, la búsqueda de la justicia social y la libertad entre las sociedades. Desde nuestro papel como psicólogo, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la tarea principal? Ser pacifistas, ¿sí? Y proyectar esas capacidades a las demás personas. Hay que tener en cuenta que nosotros hoy en día vivimos en guerra, vivimos en situaciones que de pronto de cierta forma nos vemos perjudicados, pero a la vez también desde nuestros conocimientos, pues también hacemos parte del cambio de la sociedad. Por eso es muy importante que pongamos en práctica siempre el empoderamiento pacifista, el empoderamiento entre los procesos y niveles y contextos, y el empoderamiento psicológico. Como lo decía yo al principio, todos estos tres empoderamientos hablan en un solo idioma. Entonces, esta es mi parte de mi participación. Entonces, como para tener en cuenta que como reflexión, somos uno solo que podemos hacer el cambio a muchas personas. Algunos de nuestras compañeras tienen un aporte más por hacer para estos diferentes temas. Sí, compañero. Pues yo digo que es importante decir que la relación social debe ser entendida como una conducta plural. Por tanto, pues hablando desde la psicología social, es importante nombrar la palabra de interacción, ya que es la que nos permite relacionarnos con otras personas. Sería lo mismo que hablar de relaciones sociales. Cuando esto pasa, podríamos decir que el sujeto se está vinculando dentro de una comunidad o sociedad, ya que el sujeto de la sociedad es aquel que emerge sentimiento de individualidad cuando cada uno deja de estar sujeto a esas pautas que lo significan como parte de un todo. Bueno, algo que siempre como que pongo en práctica es el tema de la cibercultura. Hoy en día nosotros, la mayoría, lo podríamos decir que el 99% maneja el tema de la cibercultura en las redes sociales, y esto es un arma de doble filo. ¿Por qué hago un arma de doble filo? Porque podemos destruir con una sola palabra, con una sola tecla, podemos destruir a muchas personas, o podemos fortalecer a muchas personas con un solo clic, o con una sola palabra, con una sola letra. Entonces, es de aclarar y de aprender a manejar ese tema de la cibercultura, y saber a quién manejar en redes sociales, con quién interactuar en redes sociales, porque hay que tener en cuenta que se presta para muchas cosas, como le decía antes, y muchas personas pueden crear perfiles falsos que con el simple hecho de con una sola palabra destruir a la persona desde la parte social, cultural, psicológica, en fin. Entonces es como aprender a manejar ese tema de la cibercultura. Otra compañera que quiera hacer algún aporte a los... Bueno, compañeros, yo pues a manera personal me identifiqué mucho con la tarea 4, que es sobre el empoderamiento. Yo creo pues que nosotros como futuros psicólogos es una parte bien importante. Sobre todo pues como ayudar a los demás a esa parte de empoderarse, ¿cierto? Pues personas que pronto de alguna manera han sido vulneradas, entonces como que les podamos como guiar, ¿sí? Para ese empoderamiento. Y hay una parte del empoderamiento psicológico que me llama mucho la atención y dice que el término de empoderamiento se vincula con otros términos como el fortalecimiento y la potenciación de reempoderamiento, del apoderamiento. Y con él se introduce la noción de poder, no solo de fenómeno social, sino también como variable psicológica. A su vez, el empoderamiento no solo es un concepto operativo, sino que también representa un valor que es la base de la transformación cultural.
esta parte me parece muy, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, compañera Mari, y ya pues para finalizar esta socialización de estos importantes temas, damos pues como la despedida, dar las gracias a ustedes por participar en estos espacios pues de que desafortunadamente no nos podemos conocer o no nos conocemos personalmente, pero sí podemos interactuar por estos medios cibernéticos que la tecnología nos pone pues a nuestras manos. Muchas gracias a usted, María Fernanda, por participar, a Franci, a Luz Mari, y pues nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias a todas por este espacio tan productivo. Todos. Igualmente, Chao. hasta luego. Feliz fin de semana. Gracias.